pues ha llegado el momento de presentar la mesa redonda El ferrocarril como detonante del desarrollo regional, con la participación de grandes especialistas. Así es, pues bueno, como primera instancia tenemos a Gordon Rump, quien es ingeniero civil de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania e ingeniero industrial de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Berlín. Inició su carrera en el sector ferroviario como gestor de proyectos senior para grandes proyectos de infraestructura y operativos en México, Alemania y otros países del mundo como Arabia, Irak, Italia, Sudán, Rusia y Emiratos Árabes Unidos. Fungió como gerente responsable de una amplia gama de proyectos ferroviarios, entre otros las grandes estaciones Hannover y Hamburgo, talleres de mantenimiento para el tren rápido, así como construcción y rehabilitación de varias líneas. Trabajó como experto en planificación de transporte y movilidad, desarrollando planes maestros, conceptos de tráfico, estudios de viabilidad y conceptos de desarrollo urbano, utilizando programas de simulación de tráfico. Así que, bienvenido. Muchas gracias, Pati. También nos acompaña en este panel Maite Ramos Gómez. Ella es directora general de Alstom Transport México, una empresa francesa líder para proyectos de infraestructura ferroviaria. Es fundadora de la Comisión de Movilidad de la Coparmex en la Ciudad de México y cuenta con 20 años trabajando en el desarrollo e implementación de proyectos financieros, comerciales, de comunicación en el sector transporte. Actualmente desarrolla proyectos de movilidad urbana masiva en la zona metropolitana del Valle de México, así como en diversos estados de la República Mexicana, Centro y América Latina. Es especialista en sistemas ferroviarios, particularmente en la plataforma de señalización, así como en sistemas de peaje, recaudo, información al usuario y centros de control. Es maestra en comunicación organizacional y en impuestos internacionales por la Universidad Panamericana. Es contador público por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con diversos estudios. Además, es consejera de The Woman in Motion y de Red Urbana, así como miembro del consejo editorial del diario El Universal. Muchas gracias, Maite. Muy bien, pues también nos acompaña Alfonso Segbe, quien es abogado por la Universidad Iberoamericana con especialización en Derecho Ambiental por la Universidad de París, en Estudios Diplomáticos y Relaciones Internacionales Estratégicas por el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de Francia, y en Política Energética y Manejo de Medio Ambiente por Flaxo México. Ha sido embajador de México en Irán de forma concurrente ante Afganistán, Kirguistán, Pakistán y Uzbekistán. En el exterior ha sido agregado ambiental en las representaciones diplomáticas de México y Estados Unidos, de México en Estados Unidos, Canadá, la OCDE y la Unión Europea, cubriendo temas ambientales en Reino Unido, Francia, España y en la UNESCO. En México fue director general de Cooperación Internacional y Vinculación Interinstitucional de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Hoy en día funge como titular de la Unidad de Estrategia y Diplomacia Pública, enfocada los esfuerzos en el desarrollo de una agenda de bienestar. Bienvenido. Muchas gracias, Pati. También nos acompaña Héctor Fernández Bobadilla. Héctor es ingeniero mecatrónico y maestro de Ingeniería Eléctrica, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, doctorando en la Universidad de Stuttgart, Alemania, en el Instituto de Ingeniería Ferroviaria y de Transporte, y es miembro de la Red Global MX, capítulo Hessen, y líder del clúster del sector ferroviario en Alemania. Es ganador de los premios al mérito universitario Gabino Barreda e ingeniero Manuel Franco López. Ha sido profesor de la UNAM y subdirector de estudios estadística ferroviaria de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Actualmente realiza investigación dirigida a la aplicación de técnicas de control automático, inteligencia artificial, algoritmos híbridos para la detección e identificación de fallas ferroviarias. Debo decir que Héctor es uno de los jóvenes mexicanos que están destacando en Europa
y que promete ser un gran aportador al sistema de transporte ferroviario en nuestro país. Adelante, maestro Héctor. Gracias, Shil, por la amable invitación. Su micrófono. Perdón. Su micrófono. Listo, Ahí ¿está bien? Ok. Perdón por el inconveniente. Muchas gracias, Jorge Shil, por la amable invitación a este conversatorio y por la introducción de los expertos panelistas que hoy tenemos el honor de presentar en este foro. En primera instancia, me gustaría extender un cordial saludo a todos los participantes de este foro internacional, particularmente a nuestros expositores en este conversatorio, así como a los organizadores, autoridades del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, así como de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ARTF, y demás entidades implicadas, y sumamente importante, a todos los espectadores que siguen este evento vía Internet. Mi nombre ya lo conocen, soy Héctor Fernández y hoy tengo el honor y el placer de fungir como moderador en este conversatorio titulado El ferrocarril como detonante del desarrollo regional, uno de los muchos e interesantes eventos en el marco de este foro internacional. Un poco acerca de los sistemas ferroviarios. El ferrocarril, visto como sistema, es un modo de transportación terrestre en el cual los vehículos son dirigidos por medio de rieles, el cual permite el desplazamiento masivo de bienes y personas. Las peculiaridades inherentes de este sistema le brindan características específicas, entre las que destacan una alta capacidad de transporte, dada la gran potencia de los elementos tractivos, aunado esto a mayores distancias de frenado debido a la enorme inercia de la masa movilizada y al bajo coeficiente de fricción en la interacción rueda-riel, hecho que pone de manifiesto la necesidad de un alto nivel de seguridad en la operación ferroviaria. En algún momento de nuestras vidas todos hemos tenido contacto con el ferrocarril. Sin embargo, no son por todos conocidas las diversas virtudes de este modo de transporte. No solamente la gran capacidad de movilización caracteriza al ferrocarril, sino que este además presenta ventajas en términos de eficiencia energética y emisiones de dióxido de carbono frente a otros modos de transporte, lo cual hoy en día es un aspecto sumamente relevante dada la actual crisis ambiental. Además de esto, el papel del ferrocarril como elemento articular de la conectividad entre ciudades y movilidad de la población, así como detonante del desarrollo de infraestructura urbana, no puede ser despreciado. Este aspecto conlleva en sí mismo un componente de progreso e igualdad social, ya que el ferrocarril no solo genera nuevas oportunidades de empleo, sino que también posibilita la distribución de la riqueza y la descentralización del poder. Este día tengo el placer de encontrarme con grandes expertos de talla internacional, los cuales nos podrán brindar una perspectiva sobre todos estos importantes e interesantes aspectos, así como de la importancia del ferrocarril para el desarrollo de una sociedad, tanto desde la perspectiva de la industria como de la administración pública. La dinámica del panel será la siguiente. Primero, tendremos la presentación de todos los ponentes, aproximadamente 10 minutos por cada uno de ellos. Posteriormente, se tendrá una breve recapitulación de las presentaciones, seguida por una ronda de preguntas que consistirá en un par de preguntas que serán comunes a todos los ponentes. Cada uno de ellos tendrá aproximadamente 4 minutos para contestar estas preguntas. Posteriormente, se tendrán comentarios finales y conclusiones. Ok. Sin más preámbulo, quisiera ceder en este momento la palabra a nuestro primer ponente, Gordon Rumpf, director de proyectos para la región de América Latina en Deutsche Bahn, Engineering and Consulting, el cual nos brindará la perspectiva alemana en materia del ferrocarril como detonante de crecimiento y prosperidad. Por favor, Gordon. Sí, ¿nos puede ayudar a activar su micrófono, por favor, para que podamos proceder? Muchas gracias. Ahora sí, ¿no? Listo. Me escuchan, muy bien. Pues buenos días, estimados señores y señoras. Para mí, la verdad, es un placer estar aquí hoy en nombre de Deutsche Bahn Engineering and Consulting para presentarles a ustedes el tema el ferrocarril como detonante de crecimiento y prosperidad desde la perspectiva alemana. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Es impensable analizar este tema sin tomar en cuenta el impacto que ha tenido el ferrocarril en 3 pilares muy importantes, los cuales son el desarrollo económico, el desarrollo social
y finalmente, pero igual de importante, el desarrollo ambiental. Como pueden observar, la agenda de mi charla está dividida en los pilares mencionados anteriormente y finalizaré con 2 casos de referencia para fundamentar los beneficios que el ferrocarril ha traído a tantas ciudades. La siguiente diapositiva, gracias. El desarrollo económico es algo que se obtiene con el tiempo y es resultado de varios factores, entre ellos buenas políticas públicas, financiamiento adecuado y inversión adecuada en proyectos de infraestructura y desarrollo, que crean riqueza y así mantienen y mejoran prosperidad y bienestar a los habitantes de un país. La introducción del ferrocarril ha sido históricamente decisiva en Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y por supuesto en Alemania. Quizás lo más importante es que el desarrollo de los ferrocarriles ha llevado al desarrollo de las industrias modernas. El primer viaje de un ferrocarril en Alemania, como se ve aquí en esta lámina, fue en 1835 con una locomotora de vapor Adler. A partir de ese momento, el ferrocarril fue el motor de la industrialización alemana durante el siglo XIX. Es importante destacar que después de las guerras mundiales, el ferrocarril fue fundamental para el resurgimiento de Alemania. Y una vez completada la reunificación en los años 90, ha vuelto a aportar económicamente a la movilidad de personas y de mercancías. Actualmente el grupo Deutsche Bahn tiene sus negocios de operación logística y de ingeniería y consultoría en casi todos los países del mundo, que desde mi punto de vista es un gran éxito y muy interesante para nosotros y nuestros colegas. La siguiente lámina. La siguiente. Gracias. La red ferroviaria alemana está muy desarrollada. Por ello que la accesibilidad es un punto muy importante. Pues aún las zonas más alejadas del país están conectadas con la red, como se ve aquí a la derecha de la lámina. Con eso se asegura un nivel de calidad de vida equilibrado en toda Alemania. La siguiente. Ahora quiero también hablar sobre el incremento en la calidad de vida que el ferrocarril trae consigo. En específico, la mejora en el paisaje y un desarrollo urbano con sentido. En Alemania el crecimiento de aglomeraciones urbanas estuvo y está estrechamente relacionado con la construcción de sistemas ferroviarios, pues el ferrocarril sirve de control sobre el desarrollo urbano. A la derecha, aquí en esa diapositiva, pueden observar la mejora en el paisaje con la introducción de un tranvía. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El desarrollo social no solo implica movilidad, también el ferrocarril ofrece oportunidades de desarrollo profesional y por fin es un generador de empleos. La llegada del ferrocarril a Alemania significó no solo transferencia de tecnología extranjera, sino también de conocimientos o la posibilidad de trabajar y estudiar en otras ciudades o países. CONALEP y este foro ferroviario son un excelente ejemplo de la importancia de la transferencia de conocimiento que se verá reflejado en tecnología de alta calidad. El sistema ferroviario genera empleo directo e indirecto, desde la planificación hasta la operación de los trenes. En el grupo de Deutsche Bahn, por ejemplo, trabajan actualmente 330.000 empleados en más de 500 profesiones diferentes, así como de diversas nacionalidades, lo que nos hace un grupo fuerte y multicultural. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. En cuanto al desarrollo ambiental, presentaré la comparación del ferrocarril con otros medios de transporte. Comparado con vehículos de carga, el ferrocarril tiene muchas ventajas. En esta diapositiva muestro solo 4.
La primera es la superior eficiencia energética, la cual es 5 veces mayor en comparación con los camiones. La segunda es la reducción de emisiones de CO2. Según un estudio de la Universidad Técnica de Berlín, 1/3 del total de las emisiones de CO2 de transporte de mercancías por carretera podría ahorrarse mediante el cambio al ferrocarril. Es por ello que el gobierno alemán ha decidido reforzar el tráfico ferroviario en los próximos años con una inversión multibillonaria del sector. De esto también platicó mi colega Carsten en un panel un poco más antes. La tercera ventaja está asociada con la seguridad. Según estudios, en comparación con un camión, el riesgo de accidente es hasta 42 veces menor por ferrocarril. Por último, si bien la industria automotriz está comenzando a generar motores eléctricos, lo cierto es que la movilidad eléctrica ya es una realidad en el ferrocarril, por lo que en ese rubro se tiene una ventaja bastante grande, pienso. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí nada más se muestra una comparación gráfica de las emisiones de CO2 del avión, del automóvil y el tren de pasajeros, y yo creo que las ventajas de los trenes son obvias en esta imagen, esta gráfica. La siguiente, por favor. Es por ello que en la parte ambiental el ferrocarril representa movilidad eficiente. Es decir, se mueven más personas generando menos emisiones de CO2. A la derecha se muestra una comparación en términos de personas transportadas por hora, donde se observa la ventaja numérica del ferrocarril ante otros medios, como pueden ser los autos. Entonces la comparación es 1.600 personas per hora en un coche, comparando con 25.000 personas a la hora en trenes. La próxima. Próxima lámina, por favor. Ahora pasamos a un ejemplo de cómo el ferrocarril ha desarrollado la ciudad de Montabaur, es en el oeste de Alemania, situado en la línea entre Colonia y Frankfurt. El Estado invirtió en un capital para la estación de 14 millones de euros, que se ve muy a la izquierda de la lámina. Esta inversión de capital de una fuente pública atrajo una inversión privada de 205 millones de euros. En adición, 80 empresas se establecieron en la ciudad por una mejora de la conectividad. Y en total se generó, en este ejemplo, 2.200 nuevos empleos permanentes en la ciudad. Y Montabaur no es Berlín, ni Hamburgo, ni Múnich, es una ciudad de medio tamaño cerca de Frankfurt, pues un ejemplo realístico. Siguiente lámina. Otro ejemplo para un desarrollo orientado a la movilidad, el Transit Oriented Development, es la estación principal de Berlín. La estación es un gran ejemplo de cómo una zona muerta del centro de Berlín, y esa zona era parte del muro, pues la frontera entre las dos Alemanias, y cómo podría transformarse en una meca para oficinas modernas, edificios residenciales de alta calidad y un punto de encuentro público después de que se terminará la estación principal de trenes. La siguiente y la última. Pues como pudieran notar, el ferrocarril no solo transporta personas o mercancías, sino que también el ferrocarril significa empleo, intercambio cultural, conocimiento y en general una mejora en la calidad de vida. Los beneficios, se ha demostrado en Alemania, son a largo plazo, siempre y cuando exista una buena planeación y se piense siempre en el usuario. Las personas son siempre el objetivo en el que debemos pensar para que el ferrocarril sea un verdadero detonante de crecimiento y prosperidad. Cerramos con esta última diapositiva mostrándonos una foto de la estación en Berlín. Pues gracias por su atención y la oportunidad de expresar mis ideas. Gracias. No te escuchamos, Héctor.
Muchas gracias, Gordon, por esa valiosa contribución a este foro y por la perspectiva que nos has dado acerca del sistema ferroviario en Alemania y, bueno, la perspectiva de Deutsche Bahn, cómo es la filosofía de la operación ferroviaria en Alemania por parte de Deutsche Bahn. En este momento quisiera ceder la palabra a Maite Ramos Gómez, directora general de Alstom Transport en México, empresa líder en el desarrollo de soluciones en equipo ferroviario, material rodante y sistemas de señalización y control ferroviario. Ella nos hablará acerca de la presencia de Alstom en México, así como los diversos proyectos en los que dicha empresa se encuentra implicada actualmente. Sin más preámbulos, por favor, Maite. Muchas gracias, Héctor. Antes que nada, pues agradecer a CONALEP, a la SCT, a Fonatur por esta invitación. Me encanta el poder estar aquí y compartir con gente tan talentosa y tan preparada y con tanto conocimiento en la materia. Si quieren, nos vamos a la siguiente lámina. No nos pusimos de acuerdo, Gordon y yo, pero bueno, creo que los dos estamos iniciando con la siguiente, por favor, con un poco de la historia o la historia del ferrocarril. Vamos a ver aquí un poquito más enfocado a México, la historia un poco de Alstom en esta misma historia en México y cómo lo vemos nosotros como un detonante de desarrollo. Si quieren la siguiente lámina, por favor. La siguiente. Gordon nos platicaba un poco del sistema ferroviario en Alemania. Bueno, si se fijan, los números o los años, pues sí, nosotros empezamos bastante después, pero no es tanta la diferencia. Y ayer estaba yo en Veracruz, en lo que fue la primera terminal, que bueno, ya está prácticamente cayéndose y está declarada como Patrimonio Cultural del INAH, pero es increíble cómo se hizo la primera línea de ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, y todavía hay historias que te cuentan de cómo cambió Veracruz, cómo cambió el puerto con la llegada del ferrocarril. Y es una referencia, sin duda, en la historia de México, y no íbamos tan lejos. El crecimiento que se tuvo en México pues fue bastante grande en un cierto número de años. Llegamos a tener 12,000 kilómetros de vías. Después, bueno, pues empezamos a parar un poco más, ¿no? Aquí algunos datos que ya la mayoría de ustedes conocen. La siguiente, por favor. Y luego un poco lo ligo a la parte más urbana, ¿no? Lo que es la línea de metro en México, donde va ligado directamente a la historia de Alstom en México, la inauguración de la primera línea del tren ligero de Guadalajara, la primera inauguración del metro en Monterrey, la primera línea de suburbano, que no deja de ser muy importante, algunos datos de referencia de cuántos kilómetros tenemos más o menos. Un dato interesantísimo, por ejemplo, es cómo se distribuyen las mercancías si lo comparamos con Alemania. En Alemania entiendo que más o menos cerca del 80% del tráfico de mercancías se hace a través del sistema ferroviario. En México es al revés, el 80% se hace a través de carreteras. Apostamos nosotros a un sistema completamente distinto y hoy se ve reflejado no solamente en la forma en que se mueven las mercancías, sino cómo nos movemos las personas, ¿no? Hemos sido un país que ha decidido apostar mucho más a la parte carretera y de transporte de personas y de mercancías a través de autopistas que a través de sistemas de este tipo. Y bueno, cierro la línea de tiempo un poco con la inauguración de la línea 3 de Guadalajara, que nos comentaba en el panel anterior el ingeniero Rolando Valle. La siguiente, por favor. Unos números solamente, y en esta no me quiero detener mucho por el tiempo, pero es un poco la evolución de Alstom en el mundo, cómo empezamos y cómo llegamos pues en el 2015 a tener la venta de la parte de energía y comprar a General Electric toda la parte de señalización, sobre todo en la parte de ferrocarril de carga. La siguiente, por favor. Estos son algunos números muy generales de Alstom el año pasado. Somos 36,300 empleados en el mundo. En México somos 800, de los cuales ahora veremos cómo estamos pues formados. Y me gustó mucho algo que decía el ingeniero Valle en la conferencia o en el panel pasado, en donde decía cómo él, pues su primer fuente de talento, de contratación o de búsqueda de personas
incluso para entrenar, viene de los contratistas y viene de las empresas que han trabajado con él. Para nosotros es un orgullo decirles que, por ejemplo, mucho de la gente que hoy está formando parte de Línea 3 de Guadalajara ha sido gente que nosotros hemos dedicado muchas horas de capacitación. Incluso lo seguimos haciendo en un tema de capacitación y acompañamiento, porque estamos convencidos del compromiso que tenemos como empresa para poder transmitir esta capacitación en México. Y creo que aquí se ve en los distintos proyectos, por ejemplo, gente que a lo mejor no tenía mucho conocimiento en materia, por ejemplo, de señalización, que trabajó en la línea 12, que después empezó desde pues muy abajo y empezó a aprender y después eran los líderes y gente ya con una experiencia muy importante para poder hacer la implementación del CBTC y de los sistemas de telecomunicaciones y de energía en la línea 3 de Guadalajara. Y creo que esto es algo muy, muy importante y que necesitamos en México y que necesitamos ver también cómo lo podemos compartir y desarrollar con el CONALEP y con otras instituciones para poder realmente tener la forma de transmitir este conocimiento y esta experiencia que tiene Alstom, y no solamente Alstom, el resto de las empresas, para poder desarrollar talento mexicano y que cada vez más en los proyectos sea más gente mexicana quien vaya tomando las riendas y que vaya tomando el liderazgo y también preparando a las siguientes generaciones. La siguiente, por favor. En México, bueno, como les comentaba, la presencia de Alstom está pues muy ligada a la primera línea del metro de la Ciudad de México, cuando llegó el primer tren fabricado por Alstom. Desde entonces se ha suministrado más o menos el 30% del material rodante, 90% de subestaciones eléctricas. Hemos tenido gran parte en materia de señalización, no es completamente nuestra, pero tenemos toda una parte de la señalización. Y bueno, también un tema que ha sido muy importante para el metro y para nosotros ha sido la modernización de más de 850 coches, en donde hemos pasado a tener datos de fiabilidad y de disponibilidad en la modernización de estas flotas del MP68 impresionantes, pasar de 2.500 kilómetros entre falla a más de 100.000 kilómetros entre falla. Entonces, realmente creo que se ha hecho un trabajo muy importante. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los clientes. La siguiente. Y esto es lo que hoy estamos Alstom en la actualidad. En la actualidad tenemos 52 años en México, estamos presentes en 13 sitios, tenemos contratos muy importantes de mantenimiento de locomotoras que nos permiten estar en todo el país, además de estar presentes con distintos contratos con Metrorrey, con Citeur y con el Metro de la Ciudad de México, y somos 800 empleados. La siguiente, por favor. Estas son algunas fotos de los proyectos que tenemos. La siguiente. Aquí esta la puse un poco para poderles compartir cómo estos ciclos de inversión en infraestructura realmente tienen que ver con el desarrollo y con el crecimiento del país. Vemos cómo están ligados las fechas a los ciclos políticos. En las flechas en rojo trato de ponerles un poco los años electorales y cómo empiezan a crecer las inversiones, los proyectos, y inmediatamente empieza a crecer y a generarse un mayor Producto Interno Bruto. Esto quiere decir, y no hay un número más claro para poder demostrar cómo realmente hay un impacto en la economía, en el desarrollo por materia de inversión en infraestructura. ¿Qué es cíclica? Sí, es cíclica, aquí lo vemos, pero también es importante revisar y ver el crecimiento estimado que hay en el mercado, ¿no? UNIFE estima que más o menos entre 2018 y 2023 tiene que haber un crecimiento anual de más o menos el 3% en materia de transporte y que se deberían de estar tomando en cuenta las fuertes preocupaciones ambientales que bien comentaba Héctor en su introducción, ¿no? Nosotros a lo mejor hemos traído una tasa promedio anual de incremento en ventas del 5%. Hay que revisar también ahora cómo cerraremos con el tema del COVID, que ha afectado el sector en forma importante, pero sin duda estamos convencidos de que las políticas disciplinadas y sobre todo
en la planeación de la inversión en el corto, mediano y largo plazo tiene una relación completamente directamente ligada al crecimiento económico y que genera un valor, como bien lo decía Gordon, en materias no solamente de transporte e infraestructura, sino de calidad de vida, sino de construcciones de ciudades más humanas, sino de una forma, pues también de la calidad y de la forma que se vive alrededor de una línea de transporte público que tiene pues una mejor infraestructura. Si revisamos los datos de las encuestas origen-destino de las distintas zonas metropolitanas, pues es increíble cómo a pesar de que la mayoría de la gente se sigue moviendo en transporte público, salvo en algunas ciudades, la mayoría de los recursos no se destinan a la inversión en transporte público. Y esta política pública creo que sería muy interesante revisarla para que pudiera fomentarse este tipo de inversión que va ligada directamente a la mejora de calidad de vida de las personas y al tener unas ciudades mucho más humanas, con un mejor desarrollo, mucho más seguras también, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? La movilidad siempre sabemos que va ligada a temas de desarrollo en todos los sentidos. Es, por ejemplo, increíble lo que hacen el Metro de Hong Kong, por ejemplo, toda la estrategia que ha hecho en materia de inmobiliaria para de ahí mantenerse, de ahí poder crecer y poder hacer otro tipo de inversión en transporte público, como hay ciudades en las cuales el vivir cerca de este tipo de sistemas tiene una plusvalía enorme de forma inmediata los terrenos, y cómo nosotros hemos dejado que las ciudades crezcan hacia afuera. Y entonces la gente que tiene menos recursos es la gente que le cuesta más transportarse y es la gente que invierte más dinero y más tiempo en poder llegar a sus ciudades. O a de las zonas donde viven, a su zona de trabajo, a sus universidades, al colegio, al trabajo. Y luego todavía estamos esperando que lleguen bien y de buenas y sean productivos. Creo que esta parte va completamente distinto a cómo deberíamos planear las ciudades. Nosotros estamos completamente convencidos de que los trenes de pasajeros contribuyen a este desarrollo, ¿no? Dando pues unas mejores zonas, mejores tecnologías, incremento en la calidad de vida. Maite, ¿sí? Perdón que te interrumpa, solamente una cuestión. Un par de minutos más para que cierres, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a la siguiente, por favor, una disculpa. Aquí nada más quiero poner un ejemplo muy, muy rápido. La línea 3 de Guadalajara, aquí está, bueno, la información. No voy a entrar al detalle por cuestión de tiempo, pido una disculpa, pero si nosotros vemos lo que era ese corredor antes y después, es un claro ejemplo de cómo hay un detonante en el desarrollo. Nosotros en Alstom tenemos 501 proveedores activos en total, de los cuales 407 son locales y de ellos el 65% más o menos de todas nuestras compras vienen de ellos. Muchos de ellos los hemos desarrollado nosotros. El crecimiento de estas empresas también va ligado al crecimiento de este tipo de proyectos. Los proyectos van más allá de generar una línea de transporte. Es un detonante para la economía, para las empresas, para la calidad de vida, para la forma en que nos movemos, pero también para las ciudades y también para el país. No cabe duda que productividad está ligado, sin duda, a la forma en que planeamos y diseñamos e invertimos en las ciudades. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Maite, por esta valiosa contribución. Ahora, sin más preámbulo, doy nuevamente la palabra a Alfonso Segbe Camarena, titular de la Unidad de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual nos hablará un poco acerca de las diversas políticas públicas asociadas al ferrocarril como canal de comunicación y como detonante del bienestar de las comunidades. Por favor, Alfonso, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Héctor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y aquí es un tema mucho más amplio. Esta unidad de estrategia y diplomacia pública empezó a formarse justo hace un año por iniciativa del canciller Marcelo Ebrard
para ir mapeando hacia dónde iba el mundo y hacia dónde nos debíamos mover en retos y oportunidades, desde grandes proyectos de infraestructura que se daban hasta desafíos de riesgos sanitarios previstos antes de que supiéramos que venía esta pandemia. Entonces, hay que ver los desafíos y los retos que se presentan en todo esto y cómo trabajamos con temas clave que son para México con un instrumento de diplomacia pública y perfilando todas las herramientas en las que tenemos fortalezas, como son la diplomacia cultural, la deportiva, la científica, la económica, y todas estas cuestiones, colores, olores, sabores y referentes que nos hacen fuertes, que son imágenes posicionadas en el mundo. Es muy difícil decir que no existe, que México no es conocido en el mundo. Existen una serie de imágenes históricas, presentes, que hay que equilibrarlas en muchos de los casos, y que entonces aquí hay otra oportunidad. Entonces, de lo que voy a hablar brevemente es 3 temas. Una narrativa en la que nos hace falta para darnos cuenta en dónde estamos situados como país, como un conjunto de comunidades. La agenda inclusiva de bienestar, en este caso el ferrocarril, todo lo que detona, y la agenda de reactivación turística, que es uno de los temas en los que también esta unidad está trabajando por instrucción del canciller y del secretario de Turismo. Entonces, si pudiéramos ir a la siguiente, por favor. Perfecto. A ver, existen en el mundo una serie de rutas icónicas del ferrocarril y podríamos hablar del Expreso de Oriente, que acaba conectando desde París hasta Constantinopla a finales del siglo XIX, Estambul, antigua capital del mundo conocido, y a su vez esta con Bagdad o con El Cairo, haciendo una oportunidad única no solo para el transporte de personas, como un nuevo método de transporte de personas, de mercancía, único, de vanguardia en ese momento, sino también conectando comunidades, países, sociedades, culturas y detonando algo que hoy conocemos como el turismo mundial. Es en ese momento cuando se empieza a proyectar la posibilidad del turismo, de salir a pasar el clima, a tener aguas benignas y a dar visitas a hacer visitas o recorridos a los nuevos descubrimientos, la tumba de Tutankamón o muchas otras. Hay todo un detonador a partir de ello, con el ferrocarril que se da. Una de ellas, la agenda turística. Nos podemos ir también con el transiberiano que une Beijing con Moscú, y con ello haciendo realidad lo que alguna vez fue la mítica ruta de la seda, con el intercambio de personas, culturas, mercancías, que fue un detonador también de la civilización, del mismo Renacimiento y de la Venecia romántica que se nos ha vendido. Ahí hay también toda otra línea. Y Gordon conocerá muy bien los proyectos de unir a la Meca y Medina a través de ferrocarril, o del Stella Krasnaya, la estrella roja que une a Moscú y San Petersburgo, y ha sido todo un detonador. Proyectos nuevos como el de unir por el mar a Dinamarca y a Suecia, entre Copenhague y Malmö, y un proyecto icónico que es el del Eurotúnel, uniendo al relieve continental europeo con el Reino Unido. Más allá de la salida del Reino Unido del Brexit, no sale de Europa, quedó ya unido por infraestructura para siempre, después de milenios. Entonces, estas son realidades que han funcionado para conectar sociedades, culturas, países, comunidades, y también para detonar el desarrollo. No hay recetas mágicas. Entonces, hay que trabajar en estas agendas de forma transversal e inclusivas. Pertenezco a esas últimas generaciones, en el caso de México y como niño, que viajaban en ferrocarril, de ir de la estación de Buenavista a la ciudad de Aguascalientes. Y ahora que Maite comentaba su visita a la estación de Veracruz, lo hacíamos y para un niño era una maravilla ver esos paisajes, comunidades, escuchar leyendas,
porque era la mejor forma y la más segura de ir, de salir en la noche y llegar a la mañana, porque las carreteras eran deficientes, se hacían muchas horas, había mucho tráfico, porque no había una línea aérea y porque no había más opciones. No podemos vivir de nostalgias, ni por la revolución o lo que detonaron. Tenemos que ver en una agenda futuro, y en una agenda futuro hay una complementariedad de medios de transportes. Todos ellos se unen en un marco de conectividad, y aquí es en donde nosotros tenemos esa gran oportunidad. Si pudiéramos ir a la siguiente, por favor. Perdón, si nos quedamos en esta, entonces tenemos esta oportunidad de conectividad mundial. Si ponemos el hemisferio americano en el centro del mapa del mundo, que no es al que hemos estado acostumbrados, veremos cómo México está en ese centro. Y ese centro le da la oportunidad de interconexión a través del tendido de ferrocarril entre la costa este y la oeste de los Estados Unidos para mercancías. También le da esa posibilidad para Centro y Sudamérica. Vía marítima de conectividad con el Caribe, con Europa, con África, y a través de estas también con el Medio Oriente, y a través del Pacífico con la conectividad marítima con la región Asia y el Pacífico, haciéndolo como una oportunidad de conectividad mundial, de desarrollo no solo de México, sino de muchísimas posibilidades de toda la región, siendo uno de los lugares más privilegiados para hacer este intercambio. Cuando escuché por primera vez del proyecto del interoceánico y se hablaba del desarrollo de un proyecto que podía ayudar al desarrollo del sur de México, me di cuenta que había un problema en la narrativa. La narrativa va hacia la conectividad mundial. Esta es una gran oportunidad de desarrollo país y desarrollo para toda la región de América del Norte, también para Centro, el Caribe y América Latina. Estos son los privilegios que tiene México. Forma parte de todos estos acuerdos y de todas estas alianzas. ¿En dónde está? No hay recetas mágicas. Hay que trabajar en las agendas de bienestar, en estas agendas incluyentes que se requieren. Y ahí es en donde CONALEP tiene una gran oportunidad de estar en la vinculación con la gente. ¿Hacia dónde vamos a ir? No podemos ir a donde estábamos. El ferrocarril ya no es único y ahora hay que tomar también todo lo que son protocolos de bioseguridad y tecnológicos. Si bien se ha hablado aquí de las ventajas comparativas del ferrocarril en materia de emisiones, en materia de impactos, no hay que dejar de lado que toda actividad del hombre conlleva una huella, un impacto hacia el entorno ambiental. Entonces, lo que hay que minimizar y ver a futuro, no solo en el proceso, sino en lo que sigue. Es decir, esta visión a futuro. Si pudiéramos ir a la siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que se requiere es un efecto de suma, de multiplicación en materia de educación, de capacitación, de oportunidades y cooperación internacional. Hay que satisfacer cuestiones de infraestructura básica y necesidades para generar todo este conocimiento y capacidades para innovación de la industria, la ciencia y las necesidades sociales y regionales. Si pudiéramos ir a la siguiente, por favor, para estar a tiempo. Patrimonio y diversidad de México. Este es el tendido de ferrocarril, el existente, ha sido aquí mencionado, casi 25,000 kilómetros de fierros, como le podríamos llamar. Habría que ver si esto funciona, pero estas son nuestras áreas naturales protegidas, son también un potencial en comunidades. Si pudiéramos ir al siguiente, a esta cosmovisión que es México, a zonas arqueológicas y a todos estos referentes y potenciales que tiene México para unir comunidades, regiones y el potencial cultural, turístico, arqueológico e histórico. Si pudiéramos ir a la siguiente. Y con ello hay trenes que son íconos ya, como el de la Ruta del Tequila, como el del Chepe, pero hay que ir más allá en este efecto de suma y de multiplicación dentro de una agenda transversal e inclusiva en materia de bienestar, en la que las comunidades estén involucradas como centro
ellas, con sus familias, con sus regiones, en este detonador, desde el proceso de ideación, el de construcción y el de operación permanente. La siguiente, y con eso concluiría, por favor. Entonces, estas son partes de la nueva realidad que las podemos hablar en la siguiente ronda para la visión a futuro y las oportunidades que tenemos en materia de ferrocarriles, uniéndolo a otros proyectos de comunicación, de infraestructura y de agendas transversales con una visión de bienestar. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Alfonso Secpe, por esta valiosa participación. En este momento hacemos una breve recapitulación del contenido de las presentaciones de todos nuestros ponentes. Tenemos algunos puntos en común que todos ellos tocaron. Por ejemplo, el hecho de que la inversión en infraestructura ferroviaria produce o lleva consigo un incremento en la calidad de vida de una población. Fue algo que mencionaron todos los participantes y me parece un tema bastante importante a resaltar, ¿no? Por ejemplo, Gordon de Deutsche Bahn hizo énfasis en el desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental como los tres pilares fundamentales en los cuales se basa la contribución del ferrocarril hacia las poblaciones. Asimismo, enfatizó el papel del ferrocarril como transferencia de conocimiento y generación de empleos, lo cual permite la distribución de la riqueza y la explotación mejor de los recursos de un país. Por parte de Maite Ramos, ella nos platicó la historia de Alstom en México, muy ligada al desarrollo de los sistemas de metro en nuestro país, ya sea en la Ciudad de México, por ejemplo, en Monterrey o en Guadalajara. Asimismo, ella hizo hincapié en la relación sumamente estrecha que existe entre inversión de infraestructura y el crecimiento económico reflejado en el Producto Interno Bruto de un país, en este caso México, ¿no? Asimismo, las oportunidades de crecimiento laboral y algunos datos específicos de la empresa Alstom en México. Y por último, Alfonso Secpe hizo una sucinta relación de la importancia de los sistemas ferroviarios y los sistemas de transporte en la antigüedad y cómo se ve eso reflejado en los sistemas actuales y la posición privilegiada y el gran potencial que tiene México para convertirse en un foco de conectividad mundial. Nuestro país tiene un gran potencial en ese sentido. Ok, en este momento pasamos al punto de las preguntas y respuestas. Como yo lo mencioné, se van a hacer un par de preguntas que serán comunes a todos los ponentes y tendrán cada uno de ellos algún par de minutos para contestarlo. Ok, la primera de ellas. Cada uno de los tres expositores se encuentra en un área asociada con el ferrocarril desde su enfoque en particular, ya sea desde la industria o desde la administración pública. La primera pregunta es, con base en su experiencia y conocimiento, ¿cómo calificarían el estado actual de los ferrocarriles en México, en términos tanto de infraestructura y equipamiento, así como de operación e impacto social y ambiental? Esa sería la primera pregunta y de una vez hago la segunda para cortar en tiempo. Este conversatorio tiene por tema principal el ferrocarril como detonante de crecimiento y prosperidad. Dada la pregunta anterior, ¿a qué retos debe enfrentarse México para poder estar a la vanguardia en materia ferroviaria? ¿Y de qué manera pueden superarse estos desafíos? Dicho de otra manera, ¿cómo pueden los diversos actores sociales, contando estos actores sociales como industria privada, gobierno e instituciones educativas, contribuir al desarrollo de los ferrocarriles en México? ¿Y cómo repercutiría este avance en la calidad de vida de los mexicanos? Entonces, en este momento, sigo el mismo orden que se siguieron para las exposiciones. Comienzo contigo, Gordon, por favor. Vale, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Perfecto. Pues empiezo con la primera pregunta. Entonces, es que yo ya he tenido la oportunidad de recorrer una parte de la inmensidad que es México. Y yo personalmente veo un gran potencial para el ferrocarril en México. Es que el país tiene una red existente, yo creo que de aproximadamente 26.000 kilómetros de longitud. Es una red que actualmente se utiliza principalmente para el transporte de mercancías. Además, hay varios sistemas de transportes masivos en unas ciudades grandes como en Monterrey, en la Ciudad de México y Guadalajara y otros. Y entonces vemos proyectos
con inversiones públicas y privadas que son en realidad enormes. Es que proyectos como el Tren Maya o la Línea 1 en la Ciudad de México son un mensaje fuerte al sector ferroviario, ¿no? Y también una gran oportunidad para el país. Pero personalmente yo también veo también muchas oportunidades de mejorar el sistema ferroviario mexicano. Y tanto infraestructura y equipamiento. Es que, por ejemplo, la velocidad media en el tráfico de mercancías es solo entre 20 y 30 kilómetros por hora. Y por otro lado, 130 millones de mexicanos representan un gran potencial para una red regional y nacional de transporte de pasajeros. Entonces, eso es un poco la panorama general, potencial y también cosas o temas que se pueden mejorar en el futuro. Pues así es desde mi punto de vista. Perfecto, Gordon, muchas gracias por tu respuesta. ¿Te gustaría quizás un poco ahondar en cómo podrían las empresas contribuir, en el caso particular de Deutsche Bahn, cómo podría contribuir Deutsche Bahn a subsanar estas áreas de oportunidad que nosotros tenemos en México? Dices la baja velocidad de los sistemas de carga y la carencia en sistemas de transporte. Es que, bueno, hay diferentes maneras de involucrarse en el sector ferroviario en México. Es que yo creo que como en esta oportunidad, en este foro, que es una gran oportunidad, una gran chance de apoyar temas de educación. Y en otro foro también hablamos de Rail Academy de Deutsche Bahn, que tiene un programa de educación para todas las profesiones que se necesitan en temas ferroviarios. Ya comenté en mi presentación que Deutsche Bahn, por ejemplo, tiene 500 diferentes perfiles de profesión. Y en esto tenemos nuestra expertise y experiencia, y yo pienso esto es un tema muy importante, y hay otros temas, ¿no? También como apoyar con nuestro conocimiento en temas técnicos, en, digamos, sistemas ferroviarios, material rodante, en temas de infraestructura, de lo que sea, ¿no? Electrificación, señalización, pues con gusto, con mucho placer, apoyamos como empresa con ese conocimiento. Perfecto. Muchísimas gracias, Gordon, por tu respuesta. Cedo ahora la palabra a Maite Ramos, por favor. Me encantó el comentario de Alfonso sobre cómo viajábamos antes cuando éramos niños y cómo nos divertíamos. Yo soy de Chihuahua y yo venía de Chihuahua a México pues a visitar a mis abuelos, y entonces salías a las 7 de la noche, viajabas toda la noche, todo el otro día y toda la siguiente noche, y llegabas a las 7 de la mañana, y era tan divertido y te sentías tan seguro. Y también había un desarrollo alrededor de toda esta forma en que nos movíamos, y los niños de nuestra edad crecimos con el tren de pasajeros. Hoy, lamentablemente, ¿no?, los niños de México pues conocen el tren de pasajeros básicamente relacionado a metros, no a trenes de larga distancia. Ojalá pudiéramos recuperar esto, porque realmente es una forma muy divertida de viajar, muy segura, y además, como bien lo decía Alfonso, mucho más seguro que las carreteras. Primera causa de muerte en niños de 1 a 19 años son los accidentes viales, son los incidentes viales, y entonces creo que hasta por temas de salud merece la pena la inversión en este tipo de sistemas. Las empresas podemos hacer muchas cosas, Héctor, desde temas de capacitación, como compartir todo este conocimiento que tenemos e ir formando. Creo que hoy cada vez más lo vemos en las licitaciones, cómo se empieza a hablar de temas de transferencia de conocimiento, ¿no?, donde hay que capacitar al personal de los distintos operadores para que puedan ir cada vez teniendo un rol más importante, lo cual es vital, lo cual sin duda se puede hacer en alianzas con CONALEP, por ejemplo. Sería maravilloso que pudiéramos tener algo así, pero también en el desarrollo de nuevas tecnologías. Vamos a suponer, nosotros en Alstom estamos invirtiendo mucho en tecnología en materia energética, en un tema de ESOP que vamos a tener en otro panel. ¿Cómo podemos capacitar? ¿Cómo podemos transmitirlo? ¿Cómo podemos hacer así? Y también no tenerle miedo
a nuevas tecnologías y desarrollos que se están haciendo, como pueden ser trenes de hidrógeno, como pueden ser los trenes autónomos, como puede ser la señalización sin conductor. Todavía nos resistimos. Entonces, creo que aquí las empresas, junto de la mano de las autoridades y junto de la mano de la academia, necesitamos aliarnos para que realmente podamos formar, para que realmente podamos transmitir y para que realmente podamos enamorar a la gente de que pueda trabajar involucrarse en este sector. Un dato nada más. El otro día platicaba yo con un agente de UPIXA y me contaba que de su generación de ingeniería en transporte, solamente 3 estaban dedicados o trabajando realmente en temas de transporte público. Los demás estaban más en temas de logística, de autopistas, y le decía yo, ¿por qué? Me decía, porque es que la gente le da miedo el sector y porque para crecer en este sector es complicado. Ese es el reto de las empresas, que nosotros también asumamos un compromiso para desarrollar a nuestra gente y para que desarrollemos el talento mexicano y a la gente que tenemos aquí, que tenemos muy buen talento. Perfecto, muchísimas gracias, Maite, por tus valiosos comentarios. En definitiva, sí, la capacitación, la formación de nuevos expertos y el desarrollo de nuevas tecnologías son un punto bastante importante en el crecimiento del sector en México. Un último comentario por parte de Alfonso Sexbe en respuesta a las preguntas que yo planteé. Claro que sí, Héctor. Mira, de lo que comenta Maite, surgen varias cuestiones. ¿Y cómo vemos a los ferrocarriles en México? Pues en la referencia que hacíamos ya eran carros Pullman bastante viejos. Entonces, aquí creo que va a ser un poco la respuesta. Todo lo que es tecnología, todo lo que involucra, es evolutivo. Y en México tenemos un rezago en materia de tecnología de ferrocarriles que data de muchísimo tiempo. Hace rato hablé también de una narrativa. Esa narrativa ha estado ausente en la gente de México. No se nos dijo hace muchísimo, yo creo que quizás en las últimos, ¿qué será? 5 décadas, no se ha hablado de ferrocarriles en este país, no se ha hablado de los beneficios hasta ahora de lo que es el ferrocarril. Nos quedamos con un rezago de 50 años de narrativa y quizás con ALEP y Comunicaciones y Transportes no lo podrá tener. Entonces, ¿cómo lo vemos? Con una ausencia enorme de narrativa en la que tenemos que estar involucrados, no solo en el pasado, sino hacia dónde y todo lo que involucra el ferrocarril en una sumatoria y multiplicatoria. De lo que dice Maite, tenemos que estar sumados, sí, pero también el efecto multiplicador a que todo esto nos lleva. No podemos volver a ninguna de las visiones del pasado. Ahora hay que conectarlas todas con tecnología como algo que va a ser permanentemente evolutivo, pero también nos hace falta mucho saber formar cuadros, capacitación y sobre todo una narrativa nacional de qué es el ferrocarril, porque cuando viajamos a otros países, Europa, que se mueve sobre todo en ferrocarriles, vemos una fascinación, mismo en Estados Unidos que existe. Entonces, esta historia nuestra nacional de las ventajas de montarnos en ella es una faltante quizás de 5 décadas, como lo es el tendido de ferrocarril que mencionaba Gordon, de casi 26,000 kilómetros de fierros, de vía ancha y angosta, y por eso los temas que alentan las vías de ferrocarril o no, y la historia que se ha tenido en ellos. Entonces, hace falta actualizar quizás 5 décadas completas de tecnología, de narrativa y de infraestructura. Creo que eso falta, junto con una agenda de bienestar que coloque a las personas en el centro de ellas, a lo que es hacia dónde va el bienestar, hacia la felicidad de las personas. Tiene que incorporar no solo tecnología, no solo decir que va a pasar el progreso enfrente, sino involucrarlas en trabajo, en capacitación, qué bienestar les va a traer. Y yo creo que esta historia no se tiene aún. Hay que trabajar mucho, no hay recetas mágicas. Cada comunidad tiene sus propias creencias, rituales, cosas que la hacen feliz o no. Hay que ir con esa sensibilidad que se requiere en todas partes. No es la misma discursiva en ninguno de los proyectos, en ninguna de las comunidades. No se hablan las mismas lenguas, ni se acostumbra a lo mismo. En cada caso sería completamente distinto y yo creo que este es un trabajo que se puede hacer con la sumatoria multiplicación. Muchas gracias.
Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro Alfonso Segbe. Muchas gracias a todos los expositores. Pues le cedemos el uso de la palabra al maestro José Antonio Gómez Mandujano, secretario de Servicios Institucionales del CONALEP, para la entrega de los reconocimientos. Adelante, maestro Mandujano. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, agradecemos a nuestros panelistas sus brillantes participaciones. Desde la conferencia inicial fue muy patente el interés de nuestro gobierno para fortalecer y desarrollar nuestro sistema ferrocarrilero, de ferrocarriles, la infraestructura ferrocarrilera, como un factor de desarrollo, al igual que lo fue en el siglo XIX, cuando gracias a los ferrocarriles se pudieron vincular los mercados regionales y nacional, y sobre todo nos dio identidad nacional. Creo no exagerar decir que gracias al ferrocarril en el siglo XIX pudimos constituirnos en un Estado-nación. Este objetivo del gobierno mexicano coincide con el interés de los sectores productivos por las ventajas que ya se han mencionado que tiene la comunicación vía ferrocarril frente a otros medios de transporte y sobre todo con la sociedad en general. Estaba revisando en el chat las participaciones de los docentes, los alumnos, todos los que nos están acompañando, y todos ellos han mencionado la pertinencia de este foro, la importancia que tiene para nuestra institución, y sobre todo también he visto ahí añoranzas y el deseo de que el ferrocarril se vuelva a convertir también en un medio de transporte de pasajeros como lo fue en el pasado. Por otro lado, el tema de esta mesa redonda es del interés del colegio, fundamentalmente, porque sabemos que no basta con formar técnicos calificados para el sector ferrocarrilero, sino también buscamos crear líderes comunitarios que puedan hacer accesibles los beneficios de estos desarrollos a sus propias comunidades. Las aportaciones de nuestros panelistas van a ser muy importantes para la definición de nuestra oferta educativa, no solamente en la parte de formación de profesionales técnicos, sino también en la parte de capacitación de corto plazo. Por todas estas razones, me es muy grato, a nombre de la comunidad educativa que formamos aquí en el colegio, pues hacerles llegar una constancia, cuando menos en este momento en forma virtual, a todos ustedes que han participado con sus brillantes aportaciones, esperando que nos sigan acompañando en todo este proceso, que va a ser un proceso que va a llevar todo a su tiempo, como algunos de ustedes lo han mencionado. En primera instancia está la constancia para nuestro primer panelista, Gordon Rumps. También enseguida la de Maite Ramos Gómez, para Alfonso Segbe Camarena, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también para nuestro moderador, Héctor Fernández. A todos ellos nuestro agradecimiento y les deseamos una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, maestro José Antonio Gómez Mandujano, un gran impulsor de este Foro Internacional Desafíos de la Profesión Técnica. También le damos nuestro agradecimiento a todos los ponentes y moderador por sus importantes aportaciones. Sin lugar a duda, promover el desarrollo con un enfoque de inclusión comunitaria o con un objetivo estratégico de inclusión comunitaria debe de ser parte de los beneficios que los proyectos ferroviarios establezcan. Lo que requiere es apoyar a los productores para que logren asociarse económicamente y constituyan empresas que se conviertan en operadoras a una escala más rentable.